onda, chavos? ¿Cómo están? Espero que se hayan divertido esta semana, que hayan comido todo lo necesario para estar gorditos y poder ayunar, aunque sea un mes, para que le bajen a las carnitas. Chavos, pues me da mucho gusto que se hayan conectado, que tengan pues el tiempo para verlo. La palabra que tenemos hoy, vamos a seguir con la serie de ¿Y quién dijo miedo? ¿Sí? Este tema está muy padre, creo que la semana pasada nos fue muy bien porque pues hay cosas que salieron de muchos y la verdad es que queremos enfocarnos también pues en otra rama del miedo, ¿no? Yo quisiera que empezáramos con saber o al menos diferenciar entre el miedo y el temor, ¿no? Ya muchos lo sabemos, ¿no? El miedo y el temor, el miedo pues es lo que nos da a nosotros cuando vemos algo feo, una película fea, ¿no? Y el temor es reverencia, ¿no? Y bueno, yo quisiera que, pues sobre todo que el miedo, lo que te dice el miedo y lo que te dice el temor, ¿no? El miedo te paraliza para hacer algo, o sea, no te da chance de seguir adelante con lo que quieres hacer. Pero el temor, en su diferencia al miedo, es que te dice, tú puedes, pero no es tu tiempo. Es la diferencia, esa es la gran diferencia. Yo quisiera que nos enfocáramos hoy en un tema de alguien que también sufrió de esto, que lo conocemos perfectamente y la historia también, acerca de David, cuando huyó de las manos de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl sintió celos de David y que lo persiguió hasta el desierto y lo anduvo azorando horriblemente? Bueno, yo te quiero preguntar, si te acuerdas de ese momento, ¿qué es lo que sintió David? ¿Sintió miedo o sintió temor acerca de con Saúl? Y ahora, ¿y por qué huyó de él? ¿Qué es lo que lo motivó a salir huyendo? Saúl lo quiso matar, pero fue porque Dios puso un espíritu malo sobre de él. ¿Se acuerdan? En 1 Samuel capítulo 19 versículo 9 dice: y el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. O sea, yo creo que en ese momento sí sintió miedo, pero él salió corriendo y Saúl quiso matarlo. O sea, creo que llegó un espíritu malo, dice en la palabra, llegó un espíritu malo de parte de Dios y se puso sobre David, pero lo que pasó es que David huyó porque Dios puso un espíritu malo sobre Saúl. En ese momento David no sabía que era un espíritu malo, simplemente sintió venir la muerte y dijo, patitas para que las quiero, y se echó a correr. Pero ¿por qué puso Dios un espíritu malo sobre de Saúl? Y yo creo que a veces hay espíritus malos de parte de Dios para enseñarnos a tener temor a Dios. Toda esta situación que se desenvolvió, que salió de que David se fuera al desierto y escapara de las manos de Saúl, es para que David aprendiera algo. David creo que no tuvo miedo de Saúl, tuvo temor a Dios. Si lastimaba a Saúl, ¿sí? Es porque él sabía quién había, que aunque Dios había desechado a Saúl, David sabía que él era un ungido, que lo ungió Dios en su momento como rey, y sabía que la unción sobre de Saúl tenía poder. Ahora, creo que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la unción tan poderosa que es la que da Dios sobre sus hijos. Dice, si se acuerdan de la historia de la huida de David, es que él se fue al desierto, él estuvo vagando por ahí, estuvo escondido en ciudades donde pues eran fortificadas. En una de esas llegó a una ciudad donde estaban siendo saqueados por los filisteos,
pero David empezó a juntar gente y se juntaron con él nada más de una sentada 450 personas por la fama que tenía David y de que Dios estaba con él, y entonces salió, emprendió el viaje y mató a todos los filisteos, ayudaron en esa ciudad, y entonces él tuvo que huir porque entonces los sacerdotes decían: tú eres el ungido de Dios, tú eres el que mataba 10,000 en lugar de 1,000 que mataba a Saúl, y empezó a tener miedo y se fue. Y estuvo un rato vagando, estuvo buscando provisión para sus hombres que se volvieron siervos. Él estuvo en una cueva donde toda la gente que él logró juntar era gente pues desechada de sus pueblos, gente deprimida, gente sin esperanza, pero Dios les dio esperanza por medio de David a ellos. Sí, no sé si para ponerte en contexto, David vio cosas enormes y hermosas de parte de Dios. Él vio incluso en el momento en el que él fue ungido, cómo fue incluso también él menospreciado por Samuel, yo podría decir, antes de que él llegara, al decir, ver a sus hermanos y ver al más grandote, al más guapo, al más fuerte, al todo, y decir: este es el ungido. No, dice Dios que no. Este es el ungido. No, siempre dice Dios que no. Y él creyendo, diciendo, Dios le dice: no veas, yo no veo lo que los hombres ven en ti, en otras personas, en mis amados, en mis ungidos. Y él fue tomado, David, por Dios, no por lo que se veía. Era un flaquillo, bonito, sí, todo lo que quieras, pero a final de cuentas no tenía la madera para ser un rey. Pero Dios lo tomó de ahí y se provió de rey. Y creo que eso es para ti también. Si tú tienes algún miedo que te paraliza, como lo decíamos la vez pasada, por algún problema ahí de psicológico y de traumas, ¿no? Ese rollo simplemente es algo que quiere utilizar el diablo para que no cumplas tu propósito. Pero ¿qué te dice el temor? El temor te dice que entonces tú estás totalmente capacitado, porque en ese momento, como David fue ungido, ahí lo capacitaron, tú ya has sido ungido. Desde ese momento no dice la Biblia que antes de eso David mataba osos, ni leones, ni sacaba ovejas de las trompas de otros, sino después de eso, porque después de la unción, él ya dice, cuando se volvió a aparecer para retar a Goliat, él dice: yo mataba, yo les quitaba las ovejas a esas bestias con mis manos y los mataba. Empezó, dice que cuando fue ungido David por Samuel, llegó el Espíritu de Dios sobre él. Y es lo mismo que está pasando contigo. Ahora, cuando llegó el momento en el que David tuvo que huir. Escucha, tuvo que huir todo ese tiempo de Saúl de la muerte, pero cuando lo tuvo en sus manos en el desierto, dice que entró para cubrir sus pies. Si se acuerdan, cubrir sus pies es ir y hacer carita de león. Y dice que se fue a esconder a una cueva. Y ahí es cuando todos estaban sentados alrededor sin que Saúl los viera, y le dijeron: mátalo. Pero él dijo: no. Y de hecho le cortó un cachito de su vestimenta sin que él se diera cuenta. Pero en ese momento él dijo: no, porque él es el ungido de Dios y yo no puedo tocar al ungido de Dios. Y se postró y lloró y le dijo a sus seguidores: no lo vamos a matar. Tú, dime, ¿tú tienes temor de lo que puedes ocasionar por tomar a la ligera los mandamientos de Dios? ¿Tienes esa fibra en tu vida para decir: el temor de Dios me orilla a no hacer cosas incorrectas? Ese es el temor de Dios. Al final de todo esto, David terminó escribiendo unos salmos padrísimos, que está en el capítulo 34, versículo 4. Dice: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, habla de sí mismo, y Él oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
porque Él sabe y lo pasó. Tú puedes decir eso, puedes decir también yo pude librarla porque tuve temor de Dios. También dice en el capítulo 56 de los Salmos, versículo 2, dice, tenía todo el día, mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Quién dijo miedo? ¿No? Chavos, gracias por escuchar esto. Espero que esta palabra quede en tu corazón. Vamos a hacer una oración en agradecimiento a Dios. Padre, gracias te damos porque en esta noche, esta tarde, estabas tú hablando a nuestros corazones y porque sabemos que tú tienes algo especial para nosotros. Nos arrepentimos de todo miedo que no es más grande que tú, Señor, y nos inclinamos al temor reverente que nos genera el estar en una relación contigo. Padre, bendigo a todos los jóvenes que están escuchando y están viendo esta cápsula, para que puedan saber que el propósito que tienes para ellos es aún mucho más grande. Padre, gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, chavos, nos vemos en un ratito para sus comentarios. Que estén bien, Dios les bendiga.